Ernesto Zedillo se deja entrevistar por Ciro Gómez Leiva, o mejor dicho, hay que darle un gran punto a Ciro Gómez Leiva porque consiguió una exclusiva con este personaje gris que es Ernesto Zedillo, el que fue presidente de México en 1994. Ciro Gómez Leiva prácticamente lo entrevistó a modo, hizo ciertas preguntas incómodas que hay que aclarar a Ernesto Zedillo, pero ciertamente Ernesto Zedillo contesta y dice prácticamente en toda su entrevista que esto de la reforma judicial es un golpe a la democracia, que con esta reforma al Poder Judicial se pone una base o un cimiento para la tiranía, tal cual esa fue la palabra, tiranía. Simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. O sea, esto es el mundo al revés. Ernesto Zedillo está hablando de tiranía y claramente ya hemos hablado en anteriores videos sobre Ernesto Zedillo y algo muy simple que hay que entender sobre Ernesto Zedillo, sobre este personaje gris, es que lo que menos ha hecho Ernesto Zedillo en su tiempo de presidente fue respetar la separación de poderes, que ahora él dice como un lema, como un logo de que esto de la reforma del Poder Judicial va prácticamente a poner el Poder Judicial y el Poder Legislativo a manos del Ejecutivo, del presidente de México, y en este caso de Sheinbaum, que con ello se plantea un control absoluto único en el país y que con ello se quita obviamente en un discurso a nivel internacional de que va a traer incertidumbre jurídica a México y que por ello se van a ir las empresas en México. Pero claro, si recordamos, Ernesto Zedillo sacó a todos los jueces en México en ese tiempo, en su sexenio, en 1994, cuando el PRI y el PAN tenían más en ese tiempo, que ahora lo llaman sobre representación. Ellos tenían excesivamente una sobrerepresentación, tenían más del 80 o 90% de sobrerepresentación en el Senado, en el Legislativo, porque en ese entonces el PRD tenía solamente 8 escaños o 8 curules, y también el PRD en ese entonces, cuando sí era un buen partido, cuando fue esta aprobación de Ernesto Zedillo de su famosa reforma o sacar a los ministros de ese entonces, los del PRD se salieron para no formar parte de esa cuestión que hizo Zedillo. Y obviamente, ¿cómo va a hablar de democracia? Y bueno, la última pregunta y la más sinvergüenza que respondió Ernesto Zedillo es que ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué también con la oposición que es... que da risa simplemente la oposición que está ahora apoyando a Ernesto Zedillo? Se le pregunta a Ernesto Zedillo de que por qué ahora está hablando sobre esto, sobre la reforma del Poder Judicial, por qué nunca antes había hablado de política, porque nunca se había metido en la política, claramente estando en Estados Unidos trabajando con las empresas a los cuales él vendió los ferrocarriles nacionales, que él vendió prácticamente todo en el país y se fue a trabajar con ellos. ¿Por qué nunca había hablado algo sobre esto? Y es prácticamente Ernesto Zedillo contesta muy sinvergüenza, dice que porque esto claramente es un daño al país, de que tiene que hablar, de que él no es un cobarde. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy estamos escuchando la voz de Ernesto Zedillo? Es una respuesta muy sencilla. Sí. Aún antes de dejar la presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Me convertí en un estudioso y opinador de temas de la economía internacional, del desarrollo internacional, de América Latina en lo general. Dije, pero nunca voy a opinar sobre México. Pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado. No puedo ser cobarde.